Aski Sumaurukipan, Kunhamasiptasa. Aski arukipana yatichiri. Buenos días a todos. Buenos días. Muy bien, vamos a iniciar con la clase. Pana yatichiri. Muy bien, enciendan todos sus micrófonos. Vamos a cantar, ¿ya? Bueno. Bien, entonces, a la voz de tres, todos cantamos, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Wari, wari, la letra y la canción, les he mandado un link de la página. Practiquen, les va a ayudar a vocalizar, a pronunciar mejor las letras. ¿Sí? Vamos a, cada semana o mientras podamos, vamos a ir cantando canciones, ¿ya? Entonces vamos a cantar varias canciones durante todo este periodo de tiempo, ¿ya? Un momento, voy a silenciar y activan sus micrófonos cuando quieran participar. Bien, en el chat hay varios. Buen día a todos. Muy bien, entonces empezamos. La última clase hemos visto lo que es el cuadro fonético, ¿no? Entonces, principalmente les he indicado que en el idioma aymara tenemos 25 consonantes, 3 vocales, 26 consonantes, ¿no? 26 consonantes, 3 vocales, una glotal y lo que es la diéresis, ¿no? Ahora bien, en la pronunciación principalmente se tiene dificultad en esta parte, ¿no? Y lo que es la X, ¿no? Nada más, ¿sí? El resto es como en el castellano. Ahora, en Aymara tenemos 3 niveles de sonido, ¿no? La simple, ¿no? La simple, aquí voy a colocar en diferentes colores, ¿ya? Entonces la simple es esto, ¿no? La simple significa que se pronuncia igualito que el idioma castellano, ¿sí? Las letras no cambian, excepción de esto, ¿no? Tiene un sonido propio en el idioma aymara, ¿ya? Entonces el resto mantiene normal, ¿sí? Luego tenemos la aspirada. La aspirada hace que la letra H, ¿sí? Cuando está presente la letra H, ¿no? Se pronuncia como aspirada, ¿no? Como soplando. En los mismos puntos de articulación, solamente que cambia el sonido, ¿sí? La emisión del sonido cambia en función al punto de articulación, ¿no?
Finalmente tenemos la explosiva y esto hace que la letra, perdón, lo que es el apóstrofe, el glotal, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra la glotal, ¿no? Se pronuncia como o de forma explosiva, ¿ya? Entonces, como verán, la glotal y la letra H ya tienen su posición, ¿sí? Siempre va a estar en esa posición, no va a ir en otra posición, ¿bien? Entonces, aquí tenemos el cuadro fonético, lo que tenemos que practicar. Y también la letra X hemos dicho que tiene su propio sonido, ¿ya? Vamos a hacer un repaso todos, ¿ya? Después de mí todos van a repetir, luego vamos a hacer algunas prácticas y luego vamos a pasar, ¿no? Y esto era como tarea, como actividad, ¿no? Tenían que repasar todos, ¿ya? Enciendan sus micrófonos, por favor. Micrófono, Hande Sephan. Waliki. Ya, muy bien, todos, después de mí, ¿ya? Takeni. Pa, Ah, Ah, pa, ah, 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 a, ah, ta, ah, ha, ah, a, cha, ah, cha, ah, a, a, ta, a, 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 a. mediante los factores, Bien, mediante ahora los, ¿qué son? al azar Factores, métodos. voy a llamar y van a repetir, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Ronald Eddie Canasa Ramos. Gilata Ronald, micrófono, ya está, muy Buenos bien. días, Yatichiri. Ascuro Kipan, Kallanta Yani. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Waliki Gilata, ahí está, muy bien, excelente. A Muchas ver, gracias. seguimos. Cuyaca Daniela Soto Valencia. ¿Me escucha? Me parece que no tiene micrófono. A ver. Zulema Illanes. Cuyaca Zulema. Tampoco creo que está presente. A ver. Cuyaca Rosemary Yatichiri, Cayuja. estoy presente, Yanes. Ah, ya. A ver. Kaitam Cuyaca. Ya. Pa, 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 Ya, continúa. ta, a, cha, 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 ca, 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 ca. Em, ca, ca, ca. A esa no sé, Yatichiri. Ya, falta repasar la H, la aspirada, la H normal, la aspirada y la explosiva, ¿ya? Y La aquí X, todo, ¿ya? Yatichiri, Ja, ja, como la J, pero fricativa, ¿ya? ja, Ja, sí. ja. Ya, Repasa todo gracias. esto, ¿ya? Todo esto.
Gracias. A ver, ahora sí, Rosemary, Cayujra, Sí, buen día, Yatichiri. Askerukipan, Kaitam Kuyaka, Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, 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 ya. Falta esto. ja, Muy bien. Te falta diferenciar esta parte y esta parte, ¿ya? Esto es ay, Ka, Ka, A, A, Ja, A, ¿ya? hasta A mi ver, Yatichiri. Judith, empezamos, Judith. Micrófono cantesim. Ya. Ya. Allá Kuyaka, Judith. Buen día, Yatichiri, gracias. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 kha, kha, y ka, ka, ka. Eso me cuesta. Y el ja, ja. Muy bien, esta parte, sí, el resto está excelente, pero la Q tiene sonido propio. Ahora estás haciendo mucho esfuerzo. Solamente articula desde el lugar correcto, ¿sí? Desde la garganta, ¿ya? A, Ja, ja, a, ja, ¿ya? No ja. tienes que hacer ningún esfuerzo, solamente es el lugar correcto, ¿ya? Fanny Neira, o Neira, sí, está bien. Fanny Neira. Micrófono jantea, sim. Asker kutana Yatichiri. Askeruki pan Culiacá, Callantam Culiacá. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, 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 y ja. Muy bien. Walikiu Culiacá, Fanny, Kustaitao. Paisuma. Pai, Ya. paisuma. Muy bien. Yatichiri, yo quiero practicar. Ya, Ana. A ver. Callantam Culiacá. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Muy bien. Kustaita Culiacá. Excelente. Último, Ana Kaori o Ana Kaoreiras, ¿no? A Sí. ver, uno más. Voy a escoger al azar. Último. Pues pasamos, ¿ya? A ver, Bianca Chávez, Culiaca Bianca. Micrófono cantea, sim. Bueno, Rick, ¿Ya? ya, Callantañane. bueno, pa, 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 ta, ta, o sea, ta, 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 cha, 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 ka, 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 ja. Muy bien. Le falta un poco la aspirada y la explosiva. O sea, está bien encaminado, pero un poquito más de práctica, ¿ya? Entonces, la Ya, aspirada en toda y las explosivas, ¿ya? ya, Pa, 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 ta, ta, cha, 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 ka, a, ja, a, ¿ya?
Ya, bueno. Muy bien, entonces con esto terminamos y ustedes van a seguir practicando lo que es la pronunciación. Ya tienen los videos, tienen todo, ¿sí? Para poder practicar. Ahora vamos a ver los vocales, ¿ya? Los vocales. Como verán, en el idioma aymara tienen 3 vocales, la vocal I, la A y la U, ¿ya? 3 vocales nada más. Entonces, vamos a adelantarnos un poco. Entonces, en aymara, vocales se dice Kana Saya Kelka, ¿ya? Vocales Kana Saya Kelka Naka, ¿ya? El naka, hemos dicho el primer día, ¿no? Es para pluralizar, es la S en español, ¿ya? Pero todavía no estamos en esos detalles, ¿no? Entonces, conozcamos lo que son las vocales en el idioma aymara. Entonces, hemos dicho que hay 3 vocales, ¿no? La I, la A y la U, ¿ya? Eso significa que solamente debemos escribir estas 3 vocales, ¿ya? Fácil, ¿no? O sea, no hay mucha dificultad. Ahora, lo que sí hay dificultad es que en el aymara tenemos 2 vocales alófonos, ¿ya? 2 vocales alófonos que son la letra E y la letra O, ¿ya? Estas 2 vocales son alófonos. ¿Y qué significa eso? Se presentan en algunas circunstancias, ¿no? Pero solamente se habla con estas 2 vocales, ¿ya? Solamente se habla y no se escribe, ¿ya? Y no se escribe. ¿Se entiende qué es vocal alófono? Sí, ya, teacher. Muy bien. Entonces, no se olviden en la escritura solamente estas 3 vocales, ¿ya? Les voy a dar algunas tareas y no quiero ver la letra E ni la letra O, ¿ya? Solamente estas 3 vocales en la escritura. Esto solamente aparece en la pronunciación. Ahora, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Y cómo sé cuándo hay que pronunciar como E o como O? En todo caso, estamos diciendo la I en algunas circunstancias se va a pronunciar como I y la U como la letra O. ¿Lo ven? No, ni modo que la A pronunciemos como E o como O, no. Sino solamente pasa con estas 2 vocales, ¿ya? Ahora, para responder esa pregunta que me he hecho, ¿cuándo, cómo sé que hay que pronunciar como vocal E o como vocal O? La regla es lo siguiente, ¿ya? Ahí está, ¿no? Cuando la vocal I... Ahí está. Pues aquí voy a colocar, ¿no? Cuando la vocal I o la vocal U, ¿sí? Estas 2 vocales se encuentran antes o después de la Q aspirada, de la Q explosiva y la X. Imagínense, son solamente 4 letras, fácil para aprenderse, ¿ya? Cuando se encuentra antes o después, digo antes cuando está así, ¿ya? Después cuando está así, con cualquiera de los vocales, ¿ya? Ya, a eso hago referencia, ¿ya? Cuando se encuentra antes o después de cualquiera de estos 4 consonantes, cambia de sonido, ¿ya? Ya sea la vocal I o la vocal U, ¿ya? Por ejemplo, si estuviera aquí, mira, la letra I está antes de la Q, entonces se va a pronunciar como si fuera E. Lo mismo aquí, cuando está después, se va a pronunciar como la vocal E. ¿Se entiende? Muy bien, entonces vamos a hacer algunos... voy a compartir la pizarra y vamos a poner varios ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, los que están en La Paz conocen esta palabra, ¿no? Solamente que mal escrito, ¿no?
¿Alguien puede leer? Ñeque. Ñeque. Pero aparentemente sería ñiquen, ¿ve? Pero no, es un vocal alófono. ¿Cuál de los vocales cambia de sonido? La I. La I. Dos ya O el segundo. Ambos. La I cambia por la Ya. ¿Primero o segundo? Los dos. Los dos, excelente. Primero y el segundo. ¿Sí? Y el primero y el segundo. Entonces la pronunciación va a ser Ñepe. ñe. Bien, excelente. Vamos a poner otra palabra. ¿Ya? A ver, vamos a poner. Esto conocen igual. ¿Sí? Ñeque, ¿qué significa antes de pasarme? Ñeque, Peque. Peque es fuerza. peque. Cabeza. 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 ¿Ya? ¿Cuál de los vocales cambia? Los dos. Dos vocales I. No, solamente una. Porque está No cambian las dos. Aquí es el antecesor y sucesor. ¿Ya? Muy bien. Cambia en este caso igual, porque esto está antes y esto está después, ¿no? Entonces, en todo caso, cambia igual las dos vocales. Entonces, la pronunciación va a ser eque. Ahí está. Eque. ¿No? Eque. Entonces, eso es cabeza. Muy bien. A ver, vamos a seguir. ¿Cuál de las vocales cambia? La primera. Segundo, tercera. Primera. Ya, entonces solamente la primera, ¿no? Porque está después de la Q. Esto ya no está, tampoco esto, ¿no? La pronunciación va a ser epiri. 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 ¿Qué significa epiri? Cargador. Muy bien, cargador. ¿Ya? Cargador, muy bien. Vamos a seguir otro ejemplo. Similar, ¿ya? Mira. Chichiri, ¿qué significa ñape? Es vaso. ¿Ya? Vaso. También en algunas cosas se utiliza para el tema de fuerza, ¿ya? Entonces, vaso, ¿no? Cuando mezclamos la tierra con agua, eso es ñepe. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿cuál de las vocales cambia? La primera. La primera, excelente, ¿no? Entonces, la pronunciación va a ser epi. Happy. ¿Qué significa epi? Atado. Bulto. 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 ¿Ya? Bulto. Muy bien. A ver, seguimos otro. Okay. ¿Cuál de las vocales cambia o ninguna? La última. La última. Ambas. Muy bien. Y la I. Cambia, ¿sí? Porque está después de la consonante y esta I también está después de la consonante. ¿Sí? Entonces, la pronunciación va a ser colque. ¿Qué significa colque? Dinero. Money, ¿ves? Money. ¿Ya? Colque. Luego, a ver, tenemos otro ejemplo. A ver, vamos a poner. Los micrófonos, compañeros, no dejan escuchar. Vamos a silenciar, ¿ya? Activan sus micrófonos cuando quieran participar, ¿sí? Otro ejemplo. Ahí está. ¿Cuál de las vocales cambia? La primera. ¿La segunda no cambia? La primera. Ya, muy bien. Solamente la primera, ¿ya? Entonces la pronunciación es ori. Ori. ¿Qué significa? Ori. Oro. ¿Ya? Oro. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿algún otro ejemplo? A ver, ¿alguien?
Camaque. Ah, ya. Muy bien. Excelente ejemplo. Pincha. Choque. ¿Ya? Choque. Pincha. Entonces, ¿no? Significa camaque. Ay, ya, ni modo, se cambió de color. Ya. Cama. Camaque. 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 Entonces, porque está después de la Q, ¿no? ¿Qué es Significa- camaque? Zorro. Zorro. Sí, zorro. Muy bien. Se dice que el zorro tiene más de 50 nombres, ¿ya? Yo apenas conozco unos 5, voy a seguir investigando, ¿ya? Muy bien, camaque, ¿ya? ¿Qué ejemplo me decían luego? Choque. Choque. Pincha. Quincha. ¿Ya? A ver, Kims, a ver, vamos a ver, Kims. A ver, Quincha. ¿Qué acaso se hace? a ver, ¿cuál cambia? No. Niwa. Uno, Niwa. ¿no? Porque Kimsa es con la K. ¿Ya? Choque. Con Q sería Choque. Kimsa, K, ¿no? Ah. No existe, ¿ya? Choque. profe. ¿Verdad? Es que. Choque. Ya, Choque, papá. ¿Por qué a mí no me escucha? ¿Cuál cambia? ¿Cuál de las vocales? La I. La Las dos. ¿Y cambia Las dos. nada más? Choque. La U también cambia. Exacto, ¿no? Entonces siempre, ¿no? ¿En qué posición está? Entonces la pronunciación va a ser choque. Antes y después. Sí, antes o después. Choque. ¿Qué significa Otro choque? ejemplo, esto es papa, ¿ya? Papá. Ahora también depende del contexto, a veces crudo, ¿ya? Choque, ¿no? Choque es kiwa, dice, ¿no? Está crudo, ¿ya? Ah, ya. Otro ejemplo. Allá, Es que. El caña. ya, ahí está. ¿Cuál vocal cambia? Los dos Tres. de adelante. A las tres, sí. Los tres. Tres. Muy bien. U. Entonces la pronunciación va a ser epeco. Se mantiene así. Epeco, ¿ya? Otro es que me decían, ¿no? A ver, vamos a ver. Ewa. Ahí está. ¿Cuál vocal cambia? Las dos. Las dos vocales. Las dos vocales, ¿Las dos están seguros? Una no. Solo el último, profesor. Solo el último. Ya. ¿No? Entonces, esta I no está con ninguno de los consonantes, ¿no? Solamente el último. Es que. Es que. Es que. ¿Ya? Entonces, solamente el primero o el último. ¿Ya? ¿Qué es este? Comida de quinoa. Ya, comida hecha de quinoa, ¿no? Comida Tiene de una preparación especial. ¿Ya? Muy bien. ¿Se ha comprendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, perdón. ¿Qué significa camaque? Zorro. Zorro. Ah, ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Y ejemplos. ¿Perdón? ¿Qué significa equipo? El queco es la miniatura, ¿no? A las citas. Es el dios. Gracias. El dios Equeco, ¿no? Dios de la abundancia. De la abundancia, ¿ya? A eso se llama Ilia también, ¿ya? Y Carmen, ejemplos ¿qué quieres preguntar? con X. ¿Perdón? Ejemplos con X. Ah, ya, excelente. Jajo. Exacto. Bueno. Sí, a ver. Puede haber alguna variación dialectal, ¿ya? Voy a poner, pero así nomás, ¿yo? ¿Cuál cambia de sonido? ¿Cuál
de las vocales. La U. La U. La U. La Ajo. U. La Entonces, la pronunciación va a ser Ajo. Ajo. jajo. Ajo. Jajo. ¿Y qué es jajo? Ajo. Picante. 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 Muy bien, picante. ¿Ya? Entonces la... picante. ¿Ya? Sus micrófonos. Excelente. Jaira. YouTube también están participando. Excelente. A ver, vamos a... Otra palabra, Chiri. sopa. ¿Ya? Chichiro, una Jaira. pregunta. Jaque. Está Jaira. Rosa, English Lesson, Jimena, Giovanna, English, Rosa Illanes, Fernando, Y etichiri, otra palabra, Eduardo, sopa. Rosa, uy, varios están, ¿ya? Entonces, Jaira. 46 en YouTube. Muy bien. Chiro, Saludamos también a Y todos. atichiri, puja. ¿Quién quería preguntar? Otra palabra, y etichiri, yo le quería sopa. preguntar. Jaira. Puja. Ya. Sohta. Ah, ya, pongamos eso. Jaque. Ahí está. Sohta. Sohta. Hoja. Chiri, una Hoja. pregunta. Ya, a ver, aquí cambia la letra U, ¿no ve? Va a ser Sohta. 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 Muy bien, a ver, Sonia Rubir en YouTube dice que se repita la pronunciación. Ispe. Entonces hemos dicho, ¿no? Aquí solamente va a cambiar la vocal I, ¿no? Entonces, isque, ¿ya? Isque, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien quería preguntar? Y atichiri, Yo hoja. quería preguntarle. Lucía, a ver, Hoja. hoja. ¿Qué es eso? Arenoso. Ah, puxa. Puja. Apuja. Ya, a ver, Oh. escribiremos, a ver si entra. A ver. ¿Entra? Ah, ya. No, no es, ¿no? Ah, ya. Ya. Gracias. ¿Alguien quería preguntar también? Y a ti, Chiri, disculpe, una pregunta. Adelante, adelante. ¿Qué pasaría en el número 5 en Aymara? Pesca le dicen, pero se escribe con I. ¿Por qué la pronunciación con E? Ah, ya. Esa es una variante, ¿ya? Es una variante, ¿no? Entonces, el 5 es una variante, ¿ya? Pero es una excepción, digamos, ¿ya? Perdón, Vamos a ¿qué ver los números, significa no se preocupen. sohta? ¿Perdón? 6. ¿Qué significa sohta? Number 6. Cinco. 6, sí. 6. 6. Y atichiri, está mal dicho pesque. Algunas veces no, es una variación dialectal también, ¿ya? Entonces, algunas veces van a escuchar esto con la E, ¿ya? Pero son excepciones nada más, ¿ya? Como el 5, Ya, gracias. como este. Algunos van a escuchar como esque, ¿no ve? ¿Sí? Esque. ¿Ya? ¿Alguien más quiere preguntar? Ya, creo que nada. ¿Se ha comprendido los vocales alófonos? Pisa y atichiri. Muy bien, entonces tomar en cuenta solamente la Q simple, aspirada, explosiva y la letra X hace que cambie la vocal I o la vocal U al momento de la pronunciación. Dependiendo. ¿Está claro? Pregunto nuevamente. Isa. Excelente, muy bien. Isa y atichiri. Entonces, esos son los vocales alófonos, ¿ya? Los vocales alófonos. Entonces, también se conoce como semiabierta, ¿ya? Entonces, su uso es solamente en la habla, ¿ya? Es decir, solamente van a utilizar esas dos vocales cuando hablen, ¿ya? Cuando escriban, no van a utilizar, ¿ya? No van a utilizar. Y de hecho, cuando escriban ahora, cuando les pida tareas, van a utilizar el cuadro fonético, ¿ya? Cuidado, se estén inventando otras palabras
que no existen, otras letras, perdón, que no existen en este cuadro fonético. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, ya hemos visto la mayor parte de este cuadro fonético, ¿sí? Entonces ya sabemos la pronunciación, la X también, y las vocales, ¿ya? Ahora, aclaro nuevamente, antes de pasar, la glotal, ¿no? El apóstrofe en aymara, ya tiene su posición, no va en cualquier otro lugar, ¿ya? Recalco esto porque siempre me preguntan, ¿no? Ahora, ¿dónde hay que colocar? ¿Cómo se, no? Con cualquier letra se coloca, ¿no? Entonces, ya saben la posición, con qué letras va, ¿ya? Entonces, no se van a estar inventando, no me van a estar colocando con la M, con la Q aspirada, no, nada, ¿sí? Ya tiene su posición, solamente va con estas 5 letras, ¿ya? Está claro, ¿no ven? Ahora, la letra H también en el aymara ya tiene su posición, no es como en castellano, muda, ¿no? Y va solito, no, aquí no. Entonces va con la P, la T, la K, la Q y la Ch también va, ¿ya? Entonces eso hace que sea aspirada, ¿ya? Para recordar. Finalmente, vamos a conocer ahora los usos que se dan con el apóstrofe, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza el apóstrofe, no? Entonces, aquí abajo está, en el libro van a ver la explicación, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir la pizarra para que se pueda entender mejor, ¿ya? Vamos a borrar. Entonces, el apóstrofe, perdón, la diéresis, ¿ya? La diéresis. La diéresis son los 2 puntitos, ¿no ve? Esto es la diéresis, ¿sí? En aymara se conoce como el alargamiento vocálico. Alargamiento vocálico, ¿sí? Estos 2 puntitos, ¿no? Que va a ir con las 3 vocales va a ir, ¿ya? Entonces puede ir de esta forma, ¿no? Puede ir de esta forma, puede ir de esta forma y puede ir de esta forma, ¿sí? Entonces va con las 3 vocales, ¿ya? Alargamiento vocálico. En castellano, cuando hablamos del idioma como tal, tenemos el acento, ¿no? ¿Sí? En aymara no se tiene el acento, ¿ya? Por lo tanto, se utiliza la diéresis como acento. Por ejemplo, ¿no? Si fuera la vocal A, pronunciamos A, ¿no ve? Tiene un tiempo. En música nos enseña así, ¿no? La negra tiene tantos tiempos, la blanca tiene tantos tiempos, así más o menos, ¿no? Entonces, cuando vemos una vocal con, por ejemplo, la vocal A, así con diéresis, van a pronunciar como si fuera 2 A's, ¿no? No van a decir A, sino A. Van a alargar la pronunciación de esa vocal, ¿ya? A, ¿ya? No A, ¿ya? Si ven una vocal I, entonces equivale más o menos a 2 Is, ¿no? Lo mismo, la U equivaldría a 2 U's, ¿ya? Entonces, un poquito van a alargar la pronunciación al momento de, o van a alargar un poco la pronunciación, ¿ya? Cuando estén hablando. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a aprender cuándo se utiliza, ¿ya? Por ejemplo típico, ¿sí? Cuando cambia de sonido, ¿ya? Primera alternativa, cuando cambia de sonido. Por ejemplo, ¿no? Chaca. ¿Qué es chaca? ¿Alguien sabe? Puente. Puente, muy bien, puente. ¿Sí? Ahora también se dice
¿Ya? ¿Esto seguirá significando puente? Esto No. es chaca. ¿Y Amigo. esto cómo se pronunciaría? A ver, aprendamos la pronunciación. A ver, Chaca. Carla, usted, Maya. Chaca. Chaca. ¿Por qué ja esto? No. Chaca. 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 Es igualito que en el castellano, ¿ya? No van a cambiar nada. ¿no? Chaca. Chaca. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este chaca significa tallo. De quinoa. ¿Ya? Tallo de quinoa. Muy bien, ¿no? A otros tallos también se dice, pero generalmente al tallo de quinoa, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, pareciera lo mismo, solamente cambia, ¿no? La diéresis, ¿no? Sí. Entonces, y además con eso ya cambia totalmente del significado. Ni siquiera tiene un parecido, ¿no? ¿Ya? Ni siquiera se parecen, sino significan dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Eso es la primera forma, ¿sí? Cuando cambia de sentido de la palabra. ¿Sí? La segunda forma es cuando se contraen las palabras, ¿sí? En inglés se dice, ¿no? Así, ¿no? I am, ¿no ve? ¿No ve? Pero en algunas veces solamente se pone así, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Contracción, ¿no ve? Contracción, ¿sí? Lo mismo pasa en Aymara, ¿sí? Por ejemplo, el número 2 es paya, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Número 2, paya, ¿no? Pero cuando expresamos cantidades, por ejemplo, paya uta, ¿no? Entonces no decimos paya uta, sino decimos Uta. uta. Ahí está, ¿no? Entonces, el pa es una contracción de la palabra paya, ¿no? Pa uta. Micrófonos, compañeros. Ya, entonces, este pa es la contracción de paya. Listo, ¿no? Pa, paya. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Paya. En este caso, esto significa 2, ¿ya? A ver, otra más vamos a poner. Contracción. Ya te chiri, una consultita. ¿Sí? También se puede hacer con maya. O sea, Sí, también. En algunas circunstancias, el maya, ¿no? Es el número 2, ¿no ve? Perdón, maya. Maya. Uno. Maya es Entonces, en vez de decir maya, yo puedo decir majakej, ¿no? Ahí está, ¿no ve? Entonces, cuando expresamos cantidades principalmente, vamos a tener esa... ¿Qué significa uta, Yatichi? ¿Perdón? ¿Qué significa uta? Payauta. Casa. Ay, gracias. Muy bien, veamos un ejemplo más. A ver. Acaya decía, ¿no? Kaya es aquel, aquello, aquella, ¿ya? Kaya. Entonces, Kaya uta, por ejemplo, ¿no? Aquella casa, Kaya uta. Yo puedo decir de forma completa, ¿no? Pero algunas veces también se dice kauta. ¿Lo ven? Entonces, es aquel, aquello, todas sus variantes, ¿ya? Entonces, ka, ¿no ve? Entonces, cuando se contrae, también cambia de sonido. O no cambia de sonido, perdón, se utiliza la diéresis. ¿Listo? Entonces, hemos visto dos aplicaciones de la diéresis. Nos falta algunos más. Por tema de tiempo, mañana vamos a completar, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Sí, por favor. Adelante. Yo quiero saber si esta contracción solo es cuando hablan o también cuando uno escribe. Cuando escriben también. Por eso Gracias. utilizamos la diéresis. ¿No ve?
¿Ya? Estamos viendo el uso de la diéresis, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿En qué lugares se usan esas contracciones, Yatichiri? ¿Cómo? No entiendo su pregunta. En cualquier momento se puede usar o al final de una oración, al principio. Depende del contexto, ¿ya? De lo que estamos viendo, ¿sí? No hay esa orden, ¿ya? Pero tampoco hay que contraer todas las palabras, por eso estamos poniendo las que se contraen nada más, ¿ya? Yo no puedo contraer, por ejemplo, uta, no se hace así, ¿ya? Yatichiri, disculpe, estas explicaciones están en el libro, ¿verdad? Están en el libro y si se han perdido la clase están en YouTube, ¿ya? Se les ha Ya. pedido, me siguen preguntando algunos, ¿no? Al momento de inscribirse, la primera página era llenar sus datos, ¿no? En la segunda página era suscribirse al canal de Facebook, al canal de YouTube y agregarse al grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, algunos siguen poniendo, no, a mí no me han mandado nada, no se le va a mandar nada porque es automático esto, son más de 2,000 inscritos y nos hace muy dificultoso enviar uno por uno, ¿no? Nos demandaría una semana de tiempo aproximadamente, ¿no? Entonces, no los que están escuchando también en YouTube, ¿ya? Entonces, necesariamente tenían que seguir todos los pasos al momento de inscribirse. Bien, entonces nos vemos el día lunes. Les voy a mandar una foto del cuadro fonético, una imagen, para que repasen, sigan. Hay algunos que todavía les falta repasar. Y también vamos a tener algunas actividades este fin de semana, ¿ya? Principalmente van a ser foros para que se vayan familiarizando con ciertas escrituras, ¿ya? Muy bien, nos vemos el día lunes, ¿ya? El día lunes estamos nuevamente a las 6 de la mañana, ¿ya? Estamos con sala de espera ahora, ¿no? Porque el otro día hemos tenido dificultad porque yo ya no podía entrar, ¿no? Por eso está habilitado la sala de espera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario para terminar? ¿Está todo claro? ¿Sí? Yatichiri, una consulta. Yo vivo en Tacna, Perú. ¿Cómo puedo hacer para adquirir el libro? Uy, los que están fuera directamente por Amazon, ¿ya? Pueden comprar el ebook, ¿ya? Ya, Yatichiri, gracias. El envío es muy caro, ¿no? Entonces les va a salir muy caro, ¿no? Preferible que compren directamente desde ahí, ¿listo? Yatichiri. Muy bien. Una consulta. Está en Tacna, Tacna está cerca de Lima, también puede conseguir en Fundación Das Bien en Perú, ¿ya? No estamos tan cerca, pero ya, gracias. Ya. Estamos un poquito lejos, sí. Yatichiri, buen día. Sí, Carla, ¿le escucho? O Fanny, no sé quién está. Emilce. Emilce, muy bien, adelante. Yo también estoy en Perú, vivo en Juliaca. Chaca, por ejemplo, acá decimos también al cerro. Ya, chata. ¿Sí? Chaca, Aquí chaca. también. En Aymara tenemos variaciones dialectales, ¿ya? Variaciones dialectales. Entonces, hay algunas cosas que se utilizan o algunas palabras tienen ciertos significados en ciertas regiones, ¿ya? Y no significa lo mismo, digamos, ¿no? Es como siempre digo, como el castellano boliviano y el castellano argentino, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas jergas, hay ciertas palabras que no utilizamos nosotros, pero utilizan ellos. Pero al final entendemos y ellos nos entienden. Entonces, así es el Aymara, ¿ya? Pues tiene cierta variación dialectal dependiendo de la región. ¿Listo? Muy agradecido. Muy bien, entonces nos vemos el día Tengo lunes. una consulta. Sí. Yatichiri, Escucho. tengo una consulta. Buenos días, Yatichiri. Los foros que nos indica para poder escribir, lo que usted nos manda es que nos podamos escribir y eso se va publicando, ¿verdad? Va a disculpar, es mi primera clase y no he comprendido esa parte de los foros. Ya. Utilizamos los foros como una especie de actividad, ¿ya? Para que estén familiarizados, para que
no solamente aprendan el idioma, también la cultura como tal. Entonces vamos a ir planteando ciertas preguntas para que vayan respondiendo, ¿sí? Hay también muchos han tenido dificultad. Tienen que crear su cuenta, ¿sí? Tienen que volverse seguidores, como decimos, suscriptores de esa página, de esa plataforma, ya que también año pasado hemos creado con el anterior grupo, ¿sí? Como habrán visto, hay algunos videos, hay algunos libros y siempre requerimos agrandar, ¿no? Queremos que sea una plataforma de consulta y de acceso de todas las personas, ¿sí? Entonces, todos, ¿no? Cuando estén buscando alguna cosa, encuentren ahí en esa página. Eso es lo que buscamos. Entonces, con los foros estamos también de alguna forma fortaleciendo eso, ¿no? También invitamos, hay una pestaña donde dice oportunidades y van a encontrar invitación para que ustedes puedan difundir, publicar, tal vez algunos escriben, ¿no? En aymara o en castellano, que estén relacionados con esto, pueden también mostrar a través de esta plataforma. ¿Ya? Entonces creen su cuenta y van a poder participar. Muy bien, con eso terminamos, nos vemos el día lunes. Ya te quiere una consulta. Vamos a cantar. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar todavía? Sí, Yatichiri, ¿la participación en los foros es de manera obligatoria para todos? Sí, eso hemos dicho, ¿no? Yo no tomo en cuenta la asistencia, ¿ya? ¿Dónde verifico la asistencia o si realmente han participado, todo eso? Son en las actividades y en las evaluaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay más de 2,000 inscritos, ¿no? Ahora, en este momento en YouTube están 168 y aquí están 92, ¿no? Entonces, ¿no ven? No entran todos, ¿no ven? Entonces, yo doy actividades así y en el grupo de WhatsApp, pues ahí voy dándome cuenta quiénes realmente están en el idioma, ¿sí? O en el curso, ¿no? Aprendiendo el idioma. ¿Listo? Ok. Muy bien. Chaco, tu cuenta, ¿ya? Para terminar, vamos a cantar, ¿ya? Nos vamos a ir felices, contentos hasta el día lunes, ¿ya? Saquen sus micrófonos, enciendan todos a la cuenta de 3. Maya, paya, kimsa. Wari, wawi,